Y nos referimos a información internacional con lo que sucedió en Marruecos el pasado fin de semana. En la madrugada del sábado, un terremoto muy intenso, más de 7 en la escala de Richter. Hasta el momento son más de 2.600 los fallecidos a causa de este terremoto, dejando también muchísimos heridos y por supuesto también destrucción. Lo cierto es que están trabajando a cuentarreloj, ¿no? en las últimas horas para tratar de dar con sobrevivientes y también llevando adelante todo lo que tiene que ver con la asistencia humanitaria. En Marruecos están recibiendo ayuda de muchísimos países, hasta propio Argentina estuvo también indicando que podía ser parte de esta ayuda humanitaria, teniendo en cuenta la magnitud del terremoto que se causó allí en Marruecos y que siempre están a disposición tantos estados para poder colaborar en una instancia como esta. Continúa la búsqueda de sobrevivientes en Marruecos después de este terremoto tremendo, fatal, ocurrido durante el fin de semana. El Banco Mundial también indicó que van a enviar una ayuda importante económica, que la ayuda va a ser total para el país, y Marruecos también aceptó, como indicábamos recién, diferentes ayudas de países europeos, también de Sudamérica, como es el caso de Argentina. La provincia de Al-Haus, epicentro del sismo, fue la más golpeada y registró 1.293 muertos, seguido por Tarudán con 452 víctimas fatales. En estas dos zonas situadas al sudeste de la turística ciudad de Marrakech, la sacudida destruyó aldeas enteras. El domingo muchos residentes acudieron a los hospitales de esta ciudad para donar sangre para las víctimas y también decretaron el sábado 3 días de luto nacional, y dirigentes del mundo entero, desde España, Francia, Israel y Estados Unidos, enviaron sus condolencias. Incluso Argelia, un país vecino enemistado con Marruecos, abrió su espacio aéreo cerrado desde hace 2 años para los aviones que transporten ayuda humanitaria y evacúen heridos. Queremos saber más sobre esta situación, cómo están atravesando estas últimas horas, teniendo en cuenta que el trabajo tiene que ser inmediato, ¿no? El tratar de dar con más víctimas para ver si las pueden rescatar bajo los escombros y sobre todo también la gente que ha perdido absolutamente todo. ¿Dónde fueron evacuados? ¿Cómo se encuentran? ¿En qué estado están? Teniendo en cuenta lo que estábamos diciendo, ¿no? De la ayuda humanitaria de tantas naciones y que al mismo tiempo, bueno, Marruecos está poniendo a disposición todo lo que tiene a su alcance para poder ayudar a tantos compatriotas. Ya estamos en comunicación con Raúl Guastavino, que es embajador argentino en Marruecos. Raúl, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, Belén Martínez los saluda. Gracias por estar con nosotros en La Voz de la Ciudad. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes, Nahuel. Buenas tardes a la audiencia. Estoy a disposición. Primero que nada, Raúl, por supuesto, los acompañamos en esta situación tan triste que les tocó atravesar este pasado fin de semana y que lamentablemente esto no se soluciona de un segundo al otro. Están trabajando incansablemente para dar con más gente, para poder rescatarlos. ¿Cómo se encuentran ahora? ¿Cuál es el estado de la situación en este momento? Bueno, a partir del momento en que se produjo el terremoto, los equipos de rescate, que Marruecos tiene muchos y muy buenos, ya se pusieron en marcha, tratar de establecer cuál era el nivel de los daños producidos, dónde estaban los principales problemas. Es un terremoto que se extendió en una zona muy amplia del país, en el centro del país, donde está Marrakech. Y bueno, el primer trabajo obviamente es tratar de rescatar a las víctimas que todavía están vivas, y en el proceso obviamente van apareciendo también cuerpos y la cuenta sigue sumando. Y hay lugares en la montaña, sobre todo, donde no resulta fácil llegar, no resulta fácil de manera normal llegar. Ahora, después del terremoto, es mucho peor porque hay caminos destruidos, derrumbes y muchos problemas para tratar de hacer llegar la ayuda a la gente que está en esos lugares. De modo que, lamentablemente, la cuenta de víctimas fatales va a seguir creciendo. Embajador, tenemos la información de que no hay argentinos entre las víctimas. Queríamos confirmar esto con usted. Y por otro lado, saber cuántos argentinos están viviendo allí en Marruecos. Podemos, por lo menos, la embajada no ha tenido conocimiento de argentinos con problemas en la región. Hemos tenido contacto con varios compatriotas que estaban allí, que sufrieron la conmoción, que han tenido que en algún caso cambiar de hotel, ese tipo de cosas, pero que no han sufrido daños personales. Y hasta donde llega nuestra información, todos ellos, que eran turistas, han podido proseguir su viaje. No se han quedado en la región y, de hecho, está claro que se trata de una región que tiene la infraestructura un tanto colapsada en este momento, sobre todo en materia de atención sanitaria, porque
toda esa gente víctima que estaba en las montañas baja a Marrakech a buscar su atención médica más especializada. De modo que es un lugar donde en este momento casi que no conviene estar, habría que esperar un poco para pensar en visitar Marrakech, creo yo. Raúl, ¿cómo está a nivel diplomático la ayuda humanitaria? Teniendo en cuenta que tenemos entendido que Argentina, por medio de una carta, ofreció esa ayuda humanitaria a Marruecos, a la Embajada de Marruecos aquí en la Argentina. ¿Y qué pasa también la situación con esa ayuda que ha pretendido ofrecer la Unión Europea? ¿Se lleva a cabo o Marruecos en ese aspecto no dio el ok sobre la Unión Europea? No, yo quiero destacar que la respuesta de la República Argentina estuvo entre las primeras en llegar al gobierno marroquí, expresando, por supuesto, la solidaridad con el pueblo marroquí y el ofrecimiento concreto de ayuda consistente en un equipo de rescatistas experimentados que podían llegar rápidamente con 3 toneladas de materiales de apoyo y de pertrechos. Pero sucede que muchos países han ofrecido su ayuda y Marruecos ha aceptado selectivamente algunas que considera que ya pueden integrarse rápidamente a las tareas que ellos llevan adelante, y han aceptado, por ejemplo, la ayuda que le ofreció España, la ayuda que le ofreció Qatar, la ayuda que le ofreció Emiratos Árabes, la que le ofreció el Reino Unido de Gran Bretaña, y entiendo que hay un equipo checo trabajando también, llegando a la región para trabajar. No ha rechazado ninguna ayuda a Marruecos, que quede claro. Marruecos evalúa en función de sus necesidades, dónde cree que necesita un apoyo puntual, algún tipo de equipo, y va aceptando la ayuda en la medida en que la puede incorporar y coordinar con todo el despliegue que el propio Marruecos está haciendo, que no es poco. Claro, el costo más importante es de la cantidad de vidas que se han perdido, más de 2.600, como estábamos mencionando recién, pero al mismo tiempo el costo en infraestructura, en reconstruir la parte afectada. ¿Hay algún número? ¿Se está hablando allí en la parte del gobierno cuánto va a costar esta inversión y esta ayuda que necesitan para reconstruir este sector del país que fue devastado? No, todavía no hay un número que uno pueda decir el daño es tanto. Se está evaluando. A cada momento aparecen nuevos problemas, sobre todo en ruptura de caminos, puentes, vivienda, infraestructura sanitaria, infraestructura hospitalaria, también de atención primaria sobre todo, escuelas que se han derrumbado. Es decir, ha habido problemas generalizados y están en proceso de evaluación. Claro. Eso será en una segunda etapa. En este momento el esfuerzo se concentra en rescatar a las víctimas que puedan estar vivas todavía. Y al mismo tiempo el poder seguir ayudando, ¿no? Estas primeras horas son cruciales. Tenemos en cuenta que, o al menos esas son las informaciones, que están haciendo largas filas para poder también donar sangre y poder ayudar a tantos compatriotas. ¿Cómo es ese sistema para poder conocer un poco más sobre ese tema, ¿no? Teniendo en cuenta que hay tanta gente que quiere ayudar y lo hace de esa manera. Correcto, el gobierno llamó rápidamente a que la población donase sangre en los centros que tiene, centros de transfusión que tiene, sobre todo en las grandes ciudades y algunos en lugares más remotos, pero en este caso se concentra básicamente el esfuerzo en la ciudad de Marrakech. Y el pueblo marroquí es muy solidario cuando suceden estas cosas. Lo hemos visto también durante la pandemia por otras cuestiones. Es un pueblo que sale a ayudar a su prójimo de manera rápida, desinteresada, muy eficiente inclusive. Y eso porque saben, son un pueblo que ha sufrido mucho, son un pueblo que ha tenido guerra, que ha tenido problemas de tipo no tanto sísmicos, pero sí de sequías y otros tipos de inconvenientes, y son muy solidarios entre sí los marroquíes, y esto se ve claramente en este esfuerzo por donar sangre que están haciendo en este momento. Claro, y Marruecos experimentó, ¿no?, este tipo de terremotos de acá algunos años para atrás, ¿no? Me parece porque tienen alguna, digamos, no acostumbrados, ¿no?, pero tienen una historia de este tipo de sismos. No mucha, no tienen mucha historia de sismos. Los dos últimos del siglo se produjeron, uno en el norte del país, cerca del mar Mediterráneo, en Alusema, y el otro en el año 60, en 1960, ese sí fue un terremoto muy fuerte que arrasó con la ciudad de Agadir. Agadir está al suroeste de Marrakech, también sobre la costa, hoy es una ciudad balnearia muy, muy importante. Aquella vez costó 12.000 muertos en Agadir y otros 3.000 en el resto del territorio marroquí.
en tanto que el Yarusemas, no, solo tuvo, a ver, uno relativiza siempre, pero son muertes, son tragedias, tuvo unos 800 muertos aquella vez. Pero no hay una tradición sísmica, no hay un conocimiento de la sismología del país, porque no ha habido necesidad. Claro. Y justamente por eso mismo la construcción tiende a no tener previsto esta cuestión de movimientos telúricos. De modo que, sobre todo aquellas viviendas más humildes, hechas de adobe, de piedra, se caen con mucha facilidad. Claro. Y además, el hecho de ser de adobe provoca una cuestión adicional en la tragedia, que es que al caer, eso se pulveriza y ahoga a la gente que está en esos lugares. Claro. Entonces es un problema doble cuando pasan estas cosas. Yo creo que van a cambiar muchas cosas en materia de edilicia en Marruecos a partir de esta desgracia que estamos sufriendo. Raúl, y previo a que se dé este terremoto, ¿tuvieron algún tipo de advertencia que podía llegar a suceder? No. Esto ocurrió de un momento al otro. Ocurrió quizás en el peor momento del día, que era 11 y 10 de la noche, cuando la gente ya estaba terminando de comer, las familias en sus casas, yéndose a dormir, gente ya durmiendo, preparándose para un día sábado, que aquí es laborable para la mayoría de las personas que viven en esa región, y los tomó de sorpresa, muchos durmiendo, muchos no llegaron a reaccionar. Marruecos también es un país muy turístico. ¿Esta zona estaba influenciada por turistas a esa hora? ¿Se sabe, hay información respecto justamente a diferentes países que hayan llevado ayuda para sus ciudadanos? La ciudad de Marrakech es el principal punto de atracción turístico de Marruecos y evidentemente había muchos turistas y sabemos de la existencia de víctimas fatales de nacionalidad francesa, por ejemplo. En tanto, la Embajada de España no ha reportado víctimas todavía y no tenemos información de las demás embajadas, pero está claro que había muchos turistas en Marrakech. Ahora bien, esa no es la ciudad que más sufrió. Claro. Los sufrimientos más grandes estuvieron en pueblos que están en la montaña detrás de Marrakech, a unos 60, 70 kilómetros de donde fue el epicentro. La ciudad de Al-Ghuz, por ejemplo, quedó prácticamente arrasada y muchos otros pequeños pueblitos a los que ni siquiera se puede llegar todavía, se sabe por vistas aéreas que también están completamente destruidos. De modo que hay víctimas tanto entre turistas, menor cantidad, porque Marrakech no sufrió tanto, y sí muchos nacionales marroquíes que por otra parte van a esa región a hacer sus vacaciones también. Cuando uno habla de turistas, en este caso también había muchos turistas marroquíes en la región, y no tanto en Marrakech, sino justamente en estas zonas rurales que han sido devastadas de esta manera. Raúl, le agradecemos mucho su tiempo por estar con nosotros conectados en Los de la Ciudad. Ojalá que pronto empiece a estabilizarse, ¿no?, esta situación donde tanta cantidad de heridos empiecen a recuperarse, que puedan dar con más personas recuperadas también. Esperamos que lo mejor para el pueblo marroquí. Le agradecemos su tiempo. Como dicen acá, inshallah, ojalá. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Un abrazo. Raúl Guastavino, embajador argentino en Marruecos, contándonos la actualidad después de lo que ha sucedido este pasado fin de semana. El viernes por la noche, alrededor de las 11 de la noche, los sorprende este terremoto de una magnitud muy elevada, 7 en escala de Richter, y ha dejado hasta el momento, al menos los números últimos, se han actualizado en 2.681 víctimas fatales, más de 2.500 heridos, y con lo que conlleva una situación así, teniendo en cuenta que ha dejado en varias ciudades pueblos totalmente devastados, destruidos, y hay mucha ayuda humanitaria, diferentes naciones, diferentes países que están llevando adelante diferentes acciones solidarias para poder colaborar con el pueblo marroquí, y es cuestión de horas, ¿no?, de seguir trabajando para dar con tanta gente que ha quedado tal vez atrapada bajo los escombros. Una situación que realmente es estremecedor. Cuando se dan a conocer este tipo de situaciones, por supuesto que todos se ponen a disposición de manera económica como también humanitaria para poder ayudar mucho más. Sobre todo, como decía el embajador, es un país que no está preparado sísmicamente con construcciones antisísmicas para contener este tipo de catástrofes, ¿no? Como quizás puede ser Chile o diferentes países que tienen ya una estructura montada para tratar de
minimizar los efectos, ¿no? Lo cierto es que los tomó por sorpresa, tienen un historial que no están tan acostumbrados a este tipo de acontecimientos y claro, destacaba también la ayuda del pueblo marroquí porque ha sufrido muchas guerras, porque es un pueblo muy sufrido y que trata de salir adelante como sea. Ahora están aceptando justamente esta ayuda internacional. El Banco Mundial ya dispuso una ayuda total en cuanto a lo económico. Todavía no está establecido el número, cuánto va a costar la reconstrucción de esta zona afectada. Ahora están enfocados puntualmente en tratar de dar con aquellas personas desaparecidas o personas que todavía están peleando por su vida. Más de 2.400 heridos en los diversos hospitales de Marruecos, allí en la zona de Marrakech, donde, claro, también indicaban que hay turistas, ¿no? No solo extranjeros, sino también nacionales. Y por otro lado, esta situación de que hay argentinos allí en Marruecos, afortunadamente, la información de que no hay argentinos fallecidos, ¿no? Eso es importante. Ya estamos en comunicación con David Ferreira, argentino en Marruecos. David, buenas tardes. Nahuel Crescenzo, Belén Martínez te saluda. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Buenas tardes. Bien, David, bueno, queriendo saber un poco más de cómo se encuentran allí en Marruecos y vos cómo estás después de esta noticia. ¿A vos te afectó el terremoto? ¿Estás más alejado? Contanos un poco desde tu punto de vista siendo argentino en Marruecos. Dale. Mira, yo actualmente estoy en una ciudad de la costa, en Agadir. Está cercano a Marrakech, que es donde fue el epicentro, pero bueno, aquí se sintió el temblor, pero no tan fuerte y de hecho no hubo derrumbes en la zona. Sí hubo apagón, pero más que eso. Después se temían por las réplicas. Sí. Entonces había mucha gente por ahí con algo de pánico, durmiendo en las calles o en la playa. Pero bueno, no se sintió nada. Si hubo réplicas, nadie las notó. Y David, ¿cómo fueron las primeras informaciones que te llegaron de que estaba ocurriendo un terremoto tan importante? Los medios de comunicación empezaron a alertar esto rápidamente, tardó en llegar la información, porque imaginamos la sorpresa y el escepticismo de mucha gente que no sabía qué estaba pasando, ¿no? Sí. De hecho, igual fue bastante rápido cuando se retomó, digamos, hubo un apagón que habrá durado menos de 5 minutos y ya después teníamos conexión todos, así que ya estábamos enterándonos. De todas maneras, el temblor acá sí se sintió, nos asustó a todos. Después, bueno, nos dimos cuenta que no había sido tan grave acá, pero sí, mucha gente inexperta, digamos, por primera vez lo experimentamos y... Claro. Y nada, no se sabía qué era y cómo seguía. ¿Hace cuánto que estás allí en Marruecos, David? Estoy acá desde agosto, desde el 6 de agosto. Ah, ¿hace poquito? Sí. Bien. Sí, llevo 2 meses ahora. Y la comunicación con tu familia supongo que habrá tratado de serla lo más pronto posible, ¿no? De si tenés familia acá en Argentina, sí. Porque uno ve una noticia así, escucha una noticia así, enseguida ya se preocupa. Sí. De todas maneras demoraron un tiempo en Argentina en escuchar o en enterarse de la noticia. Claro. Yo, como digo, volvió tan rápido de la red que ya claro, a los minutos ya sabía mi familia. Sí. Y sabían que acá estaba todo bien, que no había sucedido nada. Claro, David, vos hablabas recién de la falta de experiencia de quizás personas que se enfrentaban por primera vez ante una situación como esta. Hay países como México, Chile, que ya hay protocolos establecidos para que la gente se encuentre en algún punto seguro. Esto no se vivió allí, me imagino la desesperación de salir corriendo para donde sea, ¿no? Sí, la gente en la calle era hasta un poco gracioso, corría de un lado al otro, medio sin saber qué hacer, para dónde ir. Otros nos quedábamos directamente en la construcción que estábamos, porque ya sí había sucedido el temblor y no pasó nada. Es más, quizás era más peligroso afuera, donde tenés cables de corriente, que eso sí se ve bastante endeble y en cualquier momento se cae. Pero bueno, después el resto, bien, acá en el hostel somos varios de distintas nacionalidades, nadie lo había vivido, salvo sí una chica mexicana, que bueno, para ella no había sido nada, de hecho había estado durmiendo. Claro. Así que bueno. ¿Y cómo abordan allí sí, en Marruecos una noticia tan trágica como la que ha sucedido? ¿Cómo lo abordan, por ejemplo, en medios de comunicación? ¿Están constantemente informando sobre lo sucedido? ¿Piden a la población diferentes actos solidarios como donación de sangre, ayuda económica? ¿Cómo abordan un tema así?
Bueno, eso sí, o sea, yo acá sinceramente no veo noticieros de casi ningún lado, menos de la zona, pero sí los locales se comunicaron mucho. Ya rápidamente todos se iban comunicando, qué esperar de las réplicas, los horarios mismos. Así que por ese lado, bastante bien. Sé que hay mañana, por ejemplo, de acá del pueblo en el que estamos nosotros, salen unas caravanas para llevar gente a donar a la ciudad más cercana. Y bueno, acá mismo también en el hostel se buscaron donaciones, se recibieron muchas cosas que hoy ya se llevaron. Claro. Y así todo el pueblo. La verdad que la comunidad acá es muy, muy buena y muy cooperativa entre ellas. David, ¿cómo es la estructura de hospitales allá? ¿Cómo se encuentra? No escuché sobre que hayan tenido algún problema ahí con los hospitales, con la cantidad de gente. Sí se vio en fotos, ustedes habrán visto muchos pacientes por ahí en la calle con camillas que han sacado. Claro. Pero bueno. David, te agradecemos. Te agradecemos mucho tu tiempo por estar con nosotros, por contarnos lo que está sucediendo allí en Marruecos. Ojalá entonces que esto empiece a mejorar de a poco. Sabemos que las noticias es constantemente los números actualizados, pero bueno, esperemos mejores historias, ¿no? Esas historias que suelen conmover en medio de una tragedia, que siempre está esa buena noticia para poder escuchar. Gracias, David, por tu tiempo. Sí, totalmente. No, de nada, un placer. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.